Cecilia Coronado es profesora titular C del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en México, nivel 1. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, Ciudad de México, y doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, en donde también estudió un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones. Durante sus estudios en España realizó una estancia de investigación en la Universidad de Halle, Alemania, con el profesor Robert Schneef. Sus líneas de investigación son filosofía social, teoría crítica, instituciones sociales y migración. Desde agosto de 2014 es profesora e investigadora del Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana, México, en donde imparte las materias de filosofía social y hombre y mundo contemporáneo. También imparte la materia de filosofía social en la Facultad de Filosofía. Codirigió el proyecto de investigación titulado Migración, Territorio e Identidades de 2017 a 2019 y actualmente dirige el proyecto Identidad y Pluralidad en la Universidad, una perspectiva crítica. Sí, ¿así? Levanta, ándale, sí que no se te corte la cabeza. Ah, ok, así. Mi ¿Sí? cole, ¿Me colé? ¿Así? colega, así me siento que estoy gritando como traigo los Audis. ¿Cómo estás, colega? Bien, colega. Pues, ay, o sea, no muy bien, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Mm. No, de salud sobre todo, o sea, sí estoy como, fui al doctor y estoy con una infección y estoy tomando antibiótico, etcétera. Ay, pero bueno, tengo mucho trabajo, entonces me estoy así como volviendo un poco loca, pero bien, o sea, dentro de todo bien, solo que sí estoy un poco presionada, pero en general bien, o sea, no, nada demasiado complicado. Aprender el aire. Ya. ¿Tú sabes que estoy grabando? Sí, pero esto lo vas a quitar, ¿no? Ya Sí. veremos. Ok. No, sí. O sea, si hay algo muy rescatable, lo Ah, o rescatamos. sea, pero esto ya es parte de la entrevista. Sí, lo que pasa es que, o sea, sí, pero no. Lo que pasa es que me gusta conservar el saludo natural, Ah, entonces otra pero vez sí me acuerdo que estaba bien. Nada más que, o sea, sí, o sea, no para enfocarme que no estoy hablando contigo, sino que estoy hablando con mucha gente, ¿no? no, 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 eso no ¿No? funciona. Enfócate que estás hablando conmigo. Obviamente, no me cuentes ahí Ah, las grandes intimidades si no quieres que perfecto. nuestra pequeña audiencia se entere, pero funciona mejor que te olvides de la gente y que hables conmigo. Ok, bueno, pues voy a hablar contigo y ya después ya tú censuras lo que tengas que censurar o lo que sea, ¿no? Tú sabes a quién sector. Muy bien. ¿Por dónde empezar? A ver, me voy a remontar al pasado. Eh, Tengo en la mente una foto del anuario de tercero de primaria y hay una foto donde aparece, bueno, yo me acuerdo que un día la vi y dije, ah, pero si aquí está Ceci, estábamos sentadas en la misma mesa y no éramos amigas, me pareció muy raro. Ujú. Y bueno, desde que pensé que te iba a entrevistar, empecé a tener recuerdos por el estilo. El siguiente recuerdo que tengo es que terminando primero de secundaria, que yo ya me iba a ir a Querétaro, anduvo mi uniforme rolando por ahí para que me lo firmara medio mundo y tú también me lo firmaste. Y cuando vi lo que pusiste, yo no me acuerdo qué pusiste, pero era algo que era chistoso o no sé, algo que yo dije, pero ¿por qué no somos amigas? Qué raro. Nos tardamos mucho, pero ahora, teniendo la edad que tenemos, pues ya no parece que nos tardáramos tanto, porque ya a los 17 andábamos pensando en escribir un libro, ni más ni menos. Así que bueno, es un,
gusto profundo para mí eh, hablar contigo como amigas, pero también entrevistarte como la doctora Coronado. Nicole, estás muy callada. Dime algo para que se cambie la cámara, porque si no, me siento muy Para que se observada. cambie la cama. Sí, creo que estaba tratando de acordarme de esa foto. Y creo que estábamos, como, sí, sentadas en una mesita y como que una estaba agachada, algo así, esa, ¿no? Pero según yo, nunca nos había tocado en el mismo salón. Pero también eso me causa conflicto, porque ¿por qué estábamos en ese salón ahí? O sea, sí fue muy raro que no nos lleváramos. ¿No te tocó con la Miss Patty en tercero de kinder? Sí, Sí, sí me tocó con la Miss Patty. Entonces sí, 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 tal sí. cual. Sí, eso fue muy raro. O sea, lo que nos unió fue Fernanda, ¿no? Creo que eso fue lo que nos unió. Sí, Y probablemente. puede ser, ¿no? Puede ser, porque sí, yo tampoco te tengo en el radar, no tengo ni idea por qué, pero sí me acuerdo, o sea, de los momentos más significativos de como, pues esa, de la adolescencia, pues, es cuando estábamos pensando en escribir ese libro, cuando grabamos algún video por ahí de Ay, Dios mío, historias, el no me acuerdo cómo se llamaba. que era como un corto, ¿no? Era como un corto, y de hecho tú te quedaste con la grabación, ¿no? ¿O no? No me No sé, acuerdo. yo no sé dónde quedó eso, pero espero que No, ya no exista. pero yo me acuerdo que yo me llamaba Gala. Eso me acuerdo Sí, sí, perfecto. sí. Era muy chistoso. Y como las ideas que teníamos y las imaginativas que éramos y así. Sí. Sí, fue una amistad siempre muy especial y muy fuera de lo convencional, ¿no? Pues yo diría muy filosófica, por eso es que lo traigo un poco a colación o lo traigo aquí sobre la mesa. Primero, pues porque soy así un poco nostálgica y me gusta a veces partir de los recuerdos, ¿no? Cuando tengo un lazo con una persona, un lazo así más estrecho, pues la entrevista es un poquito más una charla que como tal una entrevista. Eventualmente sí me gustaría llegar a preguntarte cosas, ¿no? De tu trabajo. Mm. Pero bueno, empiezo poniéndome sentimental, además ya es otoño y estoy más nostálgica. Amerita ponerse así, obviamente. Ajá. Ok. Mm, ¿cuáles eran, cuáles eran las cosas que te gustaban a esa edad? Te lo tengo que preguntar porque yo no lo sé. ¿Qué te gustaba cuando ibas a la escuela? Estamos hablando de prepa. No, antes, primero de niña, de chiquilla. Ah, de chiquita, o sea, cuando estaba en primaria, ¿qué me gustaba Ajá, con la escuela? Ay, pues me gustaba estudiar. Sí me gustaba estudiar. todo. No, me Por gustaban eso las no ciencias. nos llevábamos. A lo mejor puede ser. Yo era súper ñoña. Sí, sí, yo era súper ñoña. Me gustaba estudiar, me gustaban las ciencias naturales, me gustaba geografía, historia. Me encantaba que había como, o sea, que había como esto que le llamaban puesta en común y que era como Mm, elige un tema. qué pesadilla. Yo lo amaba, porque era como escoger justo eso, ¿no? Como un tema y tenías ahí tu librerito toda chiquita y escogías como en los libros y a partir de eso decidías qué tema ¿Te gustaba ibas a... investigar? Sí, me gustaba mucho, o sea, como que ahora que estoy más grande, como que varias veces volteo allá y digo, o sea, eso me gustaba mucho de la escuela. O sea, que como te dejaba muy libre en eso, o sea, te dejaba como escoger qué querías ver, qué imágenes te gustaban. Entonces, sí, sí me gustaba mucho estudiar. O sea, en realidad me gustaba mucho eso. Y me gustaba hacer las tareas, hacer equipo no me encantaba, así como que, o Porque sea, te solo, podía tocar con huevoncillas como yo. no, afortunadamente nunca me tocó contigo, pero si era el caso, Mírala. no, pues tú dices que no te gustaba, no me acuerdo. Sí, No, no, pero no. cuando sí me tocaba con alguien que no, yo me ponía muy mal. Entonces es algo que reconozco como algo malo, porque no, o sea, era poco flexible también, pero bueno. No, Mm. me gustaba mucho estudiar, me gustaba mucho como eso, investigar. ¿Te gustaba liderar? Me gustaba como hacer cosas chistosas, liderar no tanto, o sea, como divertirme también.
pero a la vez, o sea, sí me gustaba como estar contenta, como hacer bromas, como estar con alguien que, era de amigas, de pocas amigas, y de como alguien que estuviera cerca de mí ya, ¿no? Y como que esos, así como hacer mucho grupo en primaria no me gustaba nada, como que ya que empezaba a meterme en un entorno social, no me gustaba, como O sea, que tenías dos amigas o así. tenía a mi amiga Ana Casanueva, me acuerdo perfecto. Ay, claro, Ana. ¿Te llevabas con Ana Casanueva tú también? ¿Cómo? ¿Tú también te llevabas con Ana No me Casanueva? llevaba con ella especialmente, pero me acuerdo muy bien de ella y sí me caía bien. Ah, bueno, pues ella era mi amiga de la primaria, mi amiga, pero se fue a vivir a España. Pero ella Entonces nació ya, allá, ya ¿no? nació allá, se vino aquí, toda, o sea, muchísima parte de la primaria estuvimos juntas, pero, o sea, tipo, si ella faltaba a la escuela o yo faltaba, era así la tragedia. Y casi siempre ella se iba a mi casa o yo a la suya después de la escuela, o sea, éramos inseparables. Y ya, después sí tuve más amigas, pero no nadie como ella. Entonces yo sí era como mucho de estar con una sola persona. Y Oye, como y que los estando ambientes, en, perdona, estando allá, ¿volviste a ver a Ana? sí, sí la volví a ver, fui a su boda, me invitó. ¡Guau! Sí, estuvo muy padre. Pero ya, o sea, yo soy cero, soy pésima haciendo amistades a distancia. O sea, no puedo. Entonces sí, he perdido muchas amigas como pues por la distancia, ¿no? Pero sí, o sea, como que me gustaba mucho eso, como amistades sólidas, amistades como muy profundas, hablar mucho, divertirme y eso, no me gustaba como, o sea, como que lo que recuerdo mal, no sé si eso me preguntaste, pero ahorita me vino a la mente que lo que no me Tú, gustaba de la escuela eran como las multitudes, como mucha gente, como hagan equipos, relacionate con tal, y ya cuando empecé a ver cómo era la dinámica social, no entendía, o sea, no entendía como esas dinámicas que luego se generan de poder y de ujú, liderazgos y de ujú, tratar mal a la otra, o sea, no lo entendía, la verdad es que a lo mejor si alguna vez bulleé, no lo hice como, a lo mejor lo hacía más porque era chistoso, pero no por sí, querer lastimar a alguien, entonces esas dinámicas nunca me gustaron. Ya en prepa y en secundaria fue distinto porque ya manejé esa situación diferente, pero en primaria me acuerdo que lo que sí era así muy marcado en mi personalidad era eso, como que me gustaba entender las cosas y me gustaba relacionarme con poca gente y gente que sabía que me quería bien y que no tenía que estar fingiendo, ¿no? ¿y tú crees que eso fue algo que aprendiste en casa? Sí, yo creo que sí. Em, sí, yo creo que desde mis papás, o sea, eran unas, bueno, mi papá murió, pero mi mamá sigue viva, pero siempre han sido como muy cercanos, muy de pláticas, muy de vamos a comer todos en la mesa, vamos a hablar de lo importante. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que nunca tuvo amigas, ¿no? Y en la fecha tiene, pero no crees que es como una carencia para ella, es como, o sea, no sabe qué es tener una amiga, o sea, no, pues se dedicó a su familia. Y pues está como al 100% cuando algo, o sea, la fecha estamos muy presentes, las Ujú. tres hermanas y yo, porque pues como que está ahí, ¿no? Y las otras cosas la distraen de lo que ella quiere hacer, que es estar con sus hijas, con sus nietos. Digamos, esa es su vocación. Ajá, entonces, y también mi papá, o sea, como una persona muy entregada, tampoco lo veo como yendo a grandes planes, haciendo grandes cosas. Entonces, como que siempre las pláticas giraban en torno a temas, a problemas, a situaciones, no a chismes o a hablar de alguien. Entonces, sí, yo creo que es por eso sí. Y también, por otro lado, también me aprendí a defender un poco por la misma dinámica familiar. O sea, tenía tres hermanas más grandes, siempre pasan cosas que una te molesta, que una no, que una tal. Entonces, también ahí aprendes, pues, el ambiente también hostil a veces, ¿no? Pero sí, creo que este asunto de como no, o sea, a veces siento que no entiendo el mundo, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, quizás es porque mi familia también era, o también teníamos mucha carencia económica, entonces, pues, teníamos límites necesarios. Y también eso te hace como vivir diferente, ¿no? Entonces, como que no, siempre he sentido que no me adapto mucho al mundo, ¿no? A cómo va la dinámica. Y ya después tienes que ver que estás en el mundo y es distinto, ¿no? Pero no me siento como en mi lugar, ¿no? O sea, no, sí, no siento que sea lo mío, lo que me gusta o lo que conocí cuando era chica, ¿no? ¿Y será que eres la ovejita negra? Pues En el fíjate que buen por muchos sentido. años, sí, por muchos años lo fui. O Ujú. sea, eh, sí, o sea, en algún punto cuando entré justamente a secundaria, prepa,
ahí sí, o sea, ya como que hay un cambio, ¿no? Como que ya, o sea, yo sí me acuerdo que ya veía como rara mi familia, ya no me parecía que todo lo que pasara ahí fuera lo único, ¿no? Ya quería ver otras cosas. Y encontré muy buenas amigas y muy auténticas, ¿no? Como que justo encontré unas amigas donde no era como apariencia cero, cada una somos Pero ¿y fue totalmente... que como que llegaron, fue el tiempo o algo cambió en tú que te hizo voltear hacia otro Sí, o lado sea, o qué? hubo una relación con una de mis hermanas, como que sentía que era muy, o sea, que ella de alguna manera tenía una personalidad muy fuerte y que podías, o sea, ya no me sentía tan cómoda en la familia porque es mi percepción, ¿eh? Ahorita ya de grande creo que no tiene la culpa esta hermana, ¿no? Pero sí, en ese momento, yo era una persona muy sensible, sentí que su personalidad era muy fuerte y que mis papás pues siempre le iban a creer a ella. Entonces eso se potenció en la adolescencia, entonces como que yo dije, no, pues ya, o sea, me voy a apartar un poco. Entonces sí, hasta mi papá alguna vez lo dijo, me dijo, es que te está educando en la calle, ¿no? Cuando estaba en la secundaria o así, sí, porque me aparté, o sea, sí como que fue eh, pues voy a vivir un poco fuera de esto que ya no siento que encaje mucho tal, ¿no? Eh, entonces sí, como que hice como una familia con amigas, ¿no? ¿Pero cuál fue la pregunta? No sé, no importa. Ah. Es que ya no sé por qué te empecé a contar Es eso. que ya viene la siguiente pregunta. ¿Y sientes que eso fue bueno? Sí, yo creo que me ayudó mucho como para, eh, pues no sé, como entender que también uno puede estar bien en ambientes sociales donde no es tu familia, no es tu dinámica, no es lo que tú estás acostumbrado a hacer y que también puede ser bueno. O sea, creo que también arrastraba ciertas dinámicas como muy cerradas, ¿no? A veces que si no eran las cosas como yo quería o como yo estaba acostumbrada, pues no, simplemente no me adaptaba y luego también yo sufría por no adaptarme. Y entonces creo que pude encontrar en este momento en el que no me sentía ubicada en mi familia, como grandes amigas, donde pude crecer también muchísimo y pude como rebotar intereses también de mi edad y de todo. Y ya, ¿no? O sea, como que fue un momento bien, o sea, fue bueno en su momento, aunque después, pues obviamente uno regresa a la familia y se da cuenta que es lo más importante, ¿no? Pero creo que sí fue bueno en su momento. O sea, sí lo veo como algo bueno. Yo me acuerdo que por ahí de los 17 años ya andabas tú muy filósofa. Eh, a esos años, en esos años, ¿ya pensabas así como quiero estudiar filosofía? Mm, o sea, cuando me empezó a gustar más fue, a ver, sí, por ejemplo, quinto de prepa, creo que fue cuando tenía como 17, yo creo que llevaba ética, me gustaba, o sea, siempre me gustaron como las materias de humanidades. Y sexto de prepa fue cuando tuve doctrinas filosóficas y ahí me encantó la materia de filosofía. ¿Y eran las asignaturas o era quien las impartía? ¿O eran las dos cosas? Creo que eran las dos. Sí, pero la maestra también influyó muchísimo, ¿eh? La Miss Vero. Sí, yo creo que ahí así sí me encantaba, porque aparte alguna vez nos dijo, hagan un ensayo. ¿Saben lo que es un ensayo? Y pues no, ni idea, ¿no? Entonces ya empezó a decir como, a ver, pues nada más empiecen a describir cosas, ¿no? O sea, vayan a una librería, por ejemplo, y empiecen a describir qué pasa, empiecen a poner el nombre. Así, nos empezó a hacer una descripción, pero muy como vivida, ¿no? Entonces hicimos un ensayo y me acuerdo que ahí me fue muy bien. Y entonces, pues eran muchas cosas, ¿no? Porque veías que te gustaba, que la maestra, pues te entendías con ella y que además te iba bien, pues como que decía, pues es que tiene todo el sentido. Entonces, sí, como por ahí, o sea, sobre todo en sexto de prepa. O sea, a lo mejor antes siempre me gustaba como pensar en cosas y tal, y leí El mundo de Sofía y me pareció muy bueno y tenía como muchas preguntas. Me gustaba como esto del asombro, ¿no? De decir, o sea, como ese niño que no se deja de sorprender, qué padre que pudiéramos hacer eso, ¿no? Entonces, eso me acuerdo que me gustaba mucho. Y los temas, sobre todo los temas, y sí, claramente, o sea, tenía una preferencia absoluta por cosas como de literatura, historia, o sea, como cosas de humanidades, eso sí, siempre, ¿no? Entonces, sí, por ahí como quinto, sexto de prepa. Y ahí habrá tenido que ver también,
como figura tu papá? Uy, muchísimo. ¿Cómo era la relación con tu papá? Mira, con mi papá, o sea, mi papá era una persona como muy culta, o sea, le gustaba mucho tener una biblioteca enorme. De hecho, ahorita ya logramos tener, un año antes de que se muriera, logró juntar todos sus libros en una biblioteca y está súper bonita. A ver si luego te mando una foto. Pero la aprovechó como 6 meses, pero bueno, al fin, porque tenía como libros, ya sabes, por todos lados, y hasta que por fin Pero los dejó todo en orden. dejó todo. Una biblioteca así, lo fundamental, ¿no? Era como que le gustaba mucho la filosofía. No era filósofo, él era psicólogo, pero a lo que se dedicaba era a la orientación vocacional. Ujú. Entonces se dedicaba justo a ayudar a los jóvenes a tomar pues esa decisión de qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Entonces, pues bien importante y le encantaban los jóvenes, o sea, como que podía hablar así por horas, conectaba con ellos muchísimo y tal. A mí, o sea, mi relación con él era muy buena. O sea, claro, cuando éramos niñas, él era mucho de decirnos como frases, ¿no? O sea, no te decía las cosas fáciles de, no sé, tiende tu cama, haz tu tal. O sea, no te decía las cosas como, o ser ¿No daba responsable. órdenes? No daba órdenes, sino que daba como orientaciones. Ujú. Nos llevaba a la escuela y decía frases, ¿no? ¿Reacciona o no reacciona? Entonces era como, yo me acuerdo de esa relación como que frases que tengo grabadas, pero que quizás en ese momento no entendía. O así de oído atento, como cosas así, frases muy, que tenían seguramente mucha profundidad en su momento, pero yo de niña, pues como que no entendía mucho. Pero ¿y tú solo te quedabas así Ah, pensando o ibas a decirle, papá, ¿qué quisiste no, decir con eso? no, no, me quedaba pensando. Mm. Y lo decía, y lo decía, y lo decía, ¿no? Entonces, sí, o sea, como que fue una figura que influyó muchísimo en mi decisión. O sea, yo me acuerdo que cuando ya estaba como viendo a ver qué carrera estudiaba, yo tenía tres opciones. Porque también en ese momento era súper como que me encantaba discutir, o sea, pero por cualquier cosa y con todo, pero amaba estar así discutiendo de todo. Y Entonces yo dijiste dije, derecho. exactamente, entonces yo dije, derecho, obviamente, porque y luego también me gustaban las cosas de política, entonces dije ciencias políticas. Pero ya, entonces hablando con mi papá justo de esos intereses, que él, te digo, era como súper, o sea, muy lector, sobre todo, ¿no? Una persona que leía mucho y que le gustaba comprender las ideas, ¿no? Entonces ya me decía, a ver, cuidado nada más porque así lo dijo, pero me dice, es que ciencias políticas es un híbrido. Y yo así de, ¿un híbrido? ¿Qué es un híbrido? Entonces así investigando qué quería decir con eso, ¿no? Y ya, o sea, lo que yo comprendí para mi situación particular es que, o sea, como que él creo que se refería como a que era mejor estudiar como ciencias torales, ¿no? O ciencias como más clásicas, de donde parten otras, ¿no? O sea, mejor Más estudiar derecho, enfocado. estudiar filosofía, que finalmente ciencia política se desprende de alguna de las dos, a estudiar ciencia política. Es Ujú. lo que yo entendí, ¿no? Y luego también puse a pensar y dije, a ver, es que ¿qué me gusta de la política? O sea, no es que me guste estar ahí en la campaña política, me gusta estar en la grilla. O sea, me gusta comprender el problema, me gusta el tema de la justicia, Ujú. me gusta comprender por qué. O sea, yo creo que ese es el tema que enfocaba las tres carreras, la justicia. Me cuesta mucho trabajo, es un tema que de hecho no, o sea, tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo que de donde se puede. Pero y además es muy distinta la justicia políticamente o digamos jurídicamente que la Ujú. justicia desde un punto de vista filosófico, ¿no? Sí, sí, pero también, o sea, en filosofía también ves como pues también tiene mucha relación con el derecho, ¿no? Los problemas que ves de la justicia también tienen mucha relación con el derecho. O sea, es distinto el enfoque. Pero como que desde ahí yo sí dije, o sea, no, a lo mejor no pensando que justo era la justicia, que precisamente era la justicia, pero sí que lo que me interesaba de esas tres era como pensar en problemas concretos de esas tres áreas. O sea, como la vida en sociedad, la complejidad de justo de vivir en sociedad y de cómo se va complicando este tipo de relaciones, ¿no? Y te Entonces interesaba sí, más como pensadora que sí, como salir a la acción, digamos, sí, o como sea, como que no reflexionar. tanto, a ver, o sea, sí, o sea, como que lo de mi papá me ayudó a decir, ciencias políticas no. Y luego estaba como con derecho y con filosofía, pero, o sea, con derecho como que también decía, es que no sé, o sea, me veo litigando, o sea, me veo llevando un juicio y haciendo, o sea, no sé si en realidad eso es lo que me gusta
o me sentiría cómoda, a lo mejor si tengo que defender una causa que no crea, o si tengo, dije, no sé. Mm. O sea, en mi comprensión de esa edad dije, no estoy segura, o sea, creo que me gusta más pensar, ¿no? Entonces ya, yo en algún punto, obviamente, como buena adolescente, empecé a bajar calificaciones, o sea, la niña súper matada que era en primaria, claramente no lo fui en prepa, ¿no? Entonces ahí ya pues me empezaron a interesar otras cosas, tal. Pero mi papá me acuerdo que alguna vez me dijo, es que hablé con tus mises, me dijeron que vas muy bien, porque, o sea, como que cumples lo que tienes que cumplir y tú podrías dar más. O sea, como que llegas aquí está, ¿no? Ya te puse te di tu tarea, ¿no? Ya. Pero como que no haciéndola como al 100% o con lo que yo podría en realidad hacer. Entonces eso me quedó grabado, ¿no? Como que dije, o sea, porque no, sí soy un poco competitiva y no me Pero gusta, ¿y me qué? Y choca cuando te dijo eso, ¿qué sentiste? ¿Te dio culpa o como que me sentí corajito de las misas, ¿eh? O sea, como que dije, o sea, chismosas? ¿por qué me están molestando? O sea, si estoy bien, si ya cumplí, si tienen su tarea entregada a tiempo, o sea, ¿qué tienen que ir a decirle a mi papá que no está 100%? Entonces, más bien me dio coraje. Como que no me gustaba no llegar, o sea, no me gustaba que me regañaran y no llegar a un punto en donde, no sé, eso sí me molestaba mucho. O sea, obviamente mi papá no me regañó ni nada, pero más bien como que me chocó el hecho de que eso pensara, ¿no? Entonces sí me acuerdo que eso me ardió y dije, ah, pues ahora voy a darle 100, o Menos. sea, como que eso, Ah, no, no, sí dije, ah, pues, o sea, como que más bien me puse a pensar, o sea, ¿cómo se puede dar más? O sea, de verdad no sabía cómo, ¿no? entonces funcionó. Sí funcionó. Y la otra que hizo mi papá, que fue muy chistosa, fue que me dijo, oye, tú quisieras tener, es que esto me da risa contarlo ahorita, ¿no? Pero sí me dijo, oye, ¿a ti te gustaría tener un doctorado? Y yo, papá, no tengo idea de qué es un doctorado. Ay, te voy a llevar con la doctora Minuski, que no sé quién es, o sea, no sé si Minuski. Minuski. Entonces, pues ya fuimos, me acuerdo que era en el CIDE, y fuimos, ¿qué será? Pues hace 20 años, yo creo que fue una cosa así. Entonces me llevó, o sea, yo era una niña de, pues, ¿qué será? 17, 18 años. No, era como 17, porque era cuando como que empecé a bajar en Quito de prepa, creo que sí. Entonces ella me llevó y me Con dijo, oye, razón, ahí fue cuando nos empezamos a llevar. ah, pues ahí fue, seguramente, sí. Ajá. Ahí hicimos el clic. Bueno, no, entonces me llevó con esta profesora y ya, o sea, me acuerdo que nos metió a su oficina, tal. Entonces ya platicamos y ya me contó lo que era un doctorado, ya era doctora en economía, creo. Y Mm. ya me empezó a contar cosas. Y ya como que mi papá le decía, oye, ¿qué se necesita para ser doctora? Y dijo, no, pues primero tener un excelente promedio y no sé qué, ¿no? Y yo así como, mi papá, o sea, súper obvio lo que me... En ese momento no, o sea, obviamente dije, no le funcionó, o sea, está evidente lo que quiso hacer, o sea, no. ¿Y te O sea, cayó mal? no, me dio ternura, o sea, como que sí dije, qué lindo, porque Ah, aparte bueno. pues, es mucho más grande que yo, o sea, todo el mundo lo veía como si fuera mi abuelo, o sea, él ahorita tendría como 88 años, o sea, Ujú. era una persona muy grande, entonces, no, o sea, como que me encantaba su forma de educar, pero, o sea, como que en ese momento sí dije, o sea, no le salió, ¿no? O sea, ni al caso. Ahora ya lo veo y digo, creo que sí le salió, pero, pero sí, o sea, sí fui yo definitivamente, y sí, yo creo que, o sea, nunca me dijo qué estudiar, nunca, pero sí como que me decía los inconvenientes que veía con cosas y tal. De derecho me acuerdo que le parecía bien. O sea, por lo que me acuerdo, creo que sí, mi decisión de ya decir filosofía sí fue mía y, y ya, pero él creo que estaba más como por derecho o filosofía, cualquiera de las dos. Pero sí, sí influyó muchísimo. Cole, si nos cortan, Sí, ¿tienes tiempo de volver a entrar otro ratín? sí, sí, sí. Va. Y mientras tanto, ¿tu mamá qué opinaba o no? Pues mira, mi mamá, o sea, como que sí estaba educada como en otro, pues tenía otra formación, o sea, como que así era como de la mamá o las mujeres pues están en casa y cuidan a los hijos. Y sí era algo muy así en mi casa, ¿no? O sea, como que mi mamá se encargaba de nosotras y mi papá era el que pues como que trabajaba y sí, era distinto. Pero lo que sí tenía mi mamá es que confiaba mucho en mi papá, o sea, como que sí decía, o sea, no entiendo bien por qué, o sea, no entiendo por qué tanto estudio, o sea, porque sí mi papá siempre era como de, o sea, no me importa, pero no, o sea, no vas a nada más, pues, a dedicarte a tu casa, vas a tener una carrera. O sea, es lo que quieres después, pero al Contigo menos y eso, con tus hermanas, todos, con con las todas. cuatro. Sí, o sea, como que siempre fue mucho, o sea, muy insistente en eso. O sea, como que sí Ujú. decía, o sea, nunca llegamos a profundizar en la razón, pero platicando con mis hermanas, tal, o sea, como que sí,
parecía que él veía necesario el que tuviéramos una carrera como para poder valernos por nosotras mismas, pase lo que pase, ¿no? Es como que sí darnos esa formación. Entonces mi mamá lo entendía, o sea, fue formada en una educación distinta, pero entendía y entonces como que apoyaba en todo. O sea, le costaba trabajo por el tema económico, o sea, como que todo esto era Claro. complicadísimo, ¿no? Era mejor pues no estudiar y ya, porque pues todo era dinero, ¿no? Pero sí lo apoyaba y le gustaba, o sea, como que jamás oía a mi mamá diciendo, ay, no, no estudies, o ay, no, no sé qué, nada, o sea, como que sí más bien un poco conflictuada, porque o sea, como que a veces agobiada de ¿y cómo le van a hacer para pagarla, no? Paola, mi hermana se fue al TEC, yo me fui a la UP, o sea, entonces es como, bueno, ¿y cómo le van a hacer? Pero bueno, o sea, en ese sentido, pero no cortándonos las alas. Entonces, muy apoyadora, muy apapachadora, más en el ámbito como emocional, como ese tipo de cosas, pero no se metía mucho en esas decisiones. Apoyaba lo que quisiéramos, si nos veía contentos decía, pues hazlo, ¿no? Y a partir de que entraste a estudiar filosofía, ¿ya? Dijiste, estoy en lo mío. No, para nada. No, no, no. No, empecé a estudiar filosofía, o sea, como que yo creo que yo era más, ¿cuál será la palabra? O sea, como idealista, o sea, entré a la carrera pensando cosas, ¿no? De esa edad, que vas a cambiar el mundo, me voy a dedicar a escribir, me voy a dedicar a... Y no, o sea, como que te topas con la realidad y si era como, bueno, pues entonces hacer lecturas súper complicadas algunas y vamos a ir al argumento. Entonces se me cayó un poco la idea que tenía de filosofía, ¿no? Ujú. Me gustó, o sea, a la vez me gustó, o sea, como que era retador. Entonces vi que no era una cosa como simplemente dar tus ideas y ya está, sino que pues, tienes que meterte al texto, entenderlo, fundamentarlo, reforzar tus ideas. O sea, yo venía de un ambiente en donde yo juraba que argumentaba perfecto y que tenía un punto de vista súper claro y que sabía, pero ya que te vas enfrentando a textos, dices, "Uf, no, pues sé poquísimo de esto que yo pensaba que tenía claridad absoluta, ¿no? Entonces fue como, o sea, me costó trabajo, o sea, no fue como algo sencillo, no fue algo que disfrutara cada día para nada, o sea, había materias que me agobiaban muchísimo, otras que disfrutaba mucho, pero no fue para nada lo que yo había visto en la prepa, ¿no? O sea, esa probadita de ética, de filosofía, de tal, que era bonito, que era alentador, que era tal, o sea, no. Esto era una carrera, ¿no? O sea, Ujú. filosofía es una ciencia y tal, ¿no? Entonces, sí me costó, y como que mucho tiempo como que no sabía a qué me iba a dedicar. O sea, mi perfil creo que ha sido como medio versátil, entonces no sabía exactamente qué hacer conmigo ahí en filosofía. O sea, sabía que me gustaba, sabía que aunque me costaba trabajo, era algo bueno, que me gustaba formarme en eso, que creía que estaba bien tener una cabeza más estructurada y como poner a prueba cosas que pensaba que no, pues que no eran debatibles. Veía mucha riqueza en las clases, pero no sabía qué hacer con todo eso. O sea, la verdad es que no tenía ninguna claridad de qué hacer con eso. ¿Hay una parte de ti que se revele? Como, no sé si contra, pero un poco, frente a esa, pues, necesidad de ser más estructurada. ¿Cómo? A ver, o sea, que como que Como, algo en mí dice, no quiero estar en ese camino o cómo. no que no quieras estar, pero como que un aspecto de tu personalidad, digamos, eres Leo, ¿no? ¿Eres Leo? Ujú. Sí, Pues sí. eso, que eres Leo y que eres fuego y que quiero, ay, lo que quiero hoy es viajar o lo que quiero es, no, yo qué sé, hacer Ah, otra ya, cosa, ya, ya. Sí, completamente. ¿no? Sí, sí, No sí. ir a dar clases a la universidad. Exacto, dar conferencias. Sí, sí, en algún punto es lo que también decía, quiero dar conferencias, ¿no? Ajá. Pero por todo el mundo y hacer cosas y cambiar y ya no estar con esa mentalidad como tan estrecha, sino hacer otra. Sí, sí, había momentos, pero también decía, ¿y cómo? ¿No? O sea, ¿cómo voy a hacerlo? O escribir. Entonces me ponía a escribir, pero no es que saliera algo completamente como, como lo pensaba, ¿no? O sea, ya que lo ponía en práctica, esas ideas que tenía, no salía como yo lo veía en mi mente. Sí, o sea, sí, sí se me revelaba, sí se ve a veces que decía, es que esto, o sea, no sé si exactamente es lo que quiero, pero a la vez, o sea, como que todo eso me remitía otra vez a volver a entender un poco mejor un texto. O sea, poder entender qué estaba diciendo Platón sobre tal cosa. O sea, como que encontraba riqueza en eso, o sea, como que encontraba un orden en eso. Decía, es que el otro está muy bien, pero es que si no partes de una base, si no tienes como una... O sea, sí, como que conviven en mí las dos cosas, como una estructura para entender los textos y para poder comprenderlo, pero a la vez también
al momento de desempeñarme, me parece que sí soy más libre, o sea, no me doy el lujo de hacer cosas que a lo mejor no están nada más como dentro del patrón. Pero sí, que me quise revelar, sí, nada más que no supe bien cómo. Ujú, No está fácil, ¿no? ujú. Revelarse en este mundo tiene un precio muy alto. Uy. ¿Y te gusta dar clases? Sí, sí me gusta mucho. O sea, ahorita sí. Al principio me ponía muy nerviosa dando Mm. clases. ¿A qué edad empezaste? Empecé, a ver, acabé la carrera mm, como a los 24. Sí, yo creo que acabé la carrera como 24. Y ahí me dejaron un grupo de ética para humanidades. Y era muy chistoso porque casi teníamos de edad, mis alumnos y yo. O sea, yo acababa de salir y le daba a alumnos de, no sé, tercero, cuarto semestre. O sea, me gustó, esa clase me gustó porque aparte sí me coacharon mucho, pero sí sentía como raro. O sea, como que no era dar una clase, o sea, en realidad estábamos casi iguales, ¿no? O sea, era como raro. De ahí ya no di más clases porque ya fue cuando se dio el tema de irme a estudiar fuera. Y ya cuando me contrataron bien fue en 2014. Ajá. Entonces casi 10 años dando Cuando clases. dices fuera, ¿te refieres a cuando te fuiste a Navarra? Sí, cuando me fui a estudiar el doctorado. ¿Cómo fue, cómo ¿Cómo fue fue? ese capítulo? Pues mira, yo tampoco sabía muy bien qué quería hacer en ese momento. Yo de tesis había hecho, o sea, porque tenías que titular por tesis a fuerza, y entonces yo había escogido un tema de Edith Stein, de la naturaleza de lo femenino. Y me acuerdo que me gustó, pero como que sí decía, a ver, le falta como una parte, o sea, como que me falta la reflexión del hombre, o sea, como que al final no nada más es comprender a la mujer en sí misma, sino también me falta otra parte. Entonces ahí como que me puse, o sea, pensaba como en otros temas. Y a la par, yo ya que tenía escogido el tema, estaba estudiando el último semestre de la carrera, donde llevé un módulo de Escuela de Frankfurt, que es el que después me dediqué. Ah, ¿Continúo? sí. Bueno, entonces me gustó hacer esa tesis de Edith Stein, pero justo a la par ya estaba tomando el curso de Escuela de Frankfurt, que era como un módulo, llevábamos Historia 8 y un módulo era de Escuela de Frankfurt. Y me pareció súper interesante, como el concepto de razón instrumental y todo, pero dije, bueno, ya tengo la tesis, o sea, estaba bien, pero como que tenía esa idea. Pero fue algo que no esperabas, o sea, no fue un tema que tú buscaste, sino que de No, repente llegó y dijiste, ah, mira, no, qué sino, interesante. claro, o sea, como que estaba, era una materia más del último semestre. Ah, Pero ahí, claro, ya tenía este tema escogido de tesis, entonces no es que yo pudiera decir, ah, mejor este, no. Y mm. entonces estaba bien, o sea, el que estaba haciendo me gustó, pero me acuerdo que dije, ah, mira, esto está interesante. Y entonces, justo terminé la carrera, estaba contratada en la UP para hacer promoción, eh, y yo estaba, pues andaba con Mauricio, y a él fue el que le ofrecieron la beca para irse a Navarra. Entonces, pues estaba el tema de qué hacer, si se iba, si no se iba. Y ya, pues era una buena oportunidad para él y me dijo, bueno, ¿por qué no aplicas tú también para la beca? Entonces ahí fue como, pues va, ¿no? O sea, vamos a ver qué sale. Y ya, pues esa edad haces ese tipo de cosas, ¿no? Porque en realidad teníamos su beca, pero no teníamos la mía y era vivir en otro país con, pues necesitábamos más dinero, ¿no? Pero como que en ese momento dijimos, pues va, vamos a intentarlo. Él se tuvo que ir, o sea, esto fue 2010, él se tuvo que ir desde enero, como avanzar 2010. todo. Ah, Ajá. ya se habían casado. Ajá, justo, no, o sea, porque se fue en enero. Se fue en enero de 2010 y nos casamos en agosto de 2010. Entonces, Ah, casi bueno. nos casábamos. O sea, se tuvo que ir esos 6 meses, haz de cuenta, mientras yo me ponía a avanzar con la organización de la boda, él también. Y luego regresó en verano y ya estaba todo listo para la boda, pero pues no teníamos todavía el resultado de la beca mía. Yo le dije, oye, pues es que a lo mejor sería bueno pues esperarnos a enero, ¿no? Porque pues si no,
no, sí, sí va a salir y si no vemos tal y ya, ¿no? Ahí teníamos 24 años y pues yo creo que se nos hizo muy fácil en ese momento. Y ya, o sea, afortunadamente una semana antes de la boda salió la beca, o sea, salió que sí me la daban, entonces ya fue como, ya, un descanso, ¿no? Y entonces ya nos casamos un 14 de agosto y creo que a las 2 semanas ya nos fuimos a Pamplona. Ahí entró un plan de Boloña en España que tenías que hacer ahora, no directamente el doctorado, sino también la maestría. Ujú. Entonces, él sí hizo directo el doctorado, pero yo hice la maestría antes, bueno, el máster que le llaman allá, que es más cortito, un año, pero me sirvió muchísimo porque yo de todas maneras no estaba como hiper fija de que quería. Entonces, justo tomé también unos cursos allá. ¿De qué querías, de qué tema querías? ¿Qué tema quería hacer de doctorado, no? Entonces, tenía que escoger primero el tema de maestría o de máster y luego el doctorado. Entonces, me sirvió mucho porque pues me sirvió como para perfilar qué. Entonces, yo iba con la idea de hacer algo de Escuela de Frankfurt. No sabía bien qué, pero iba con esa idea. Iba a dirigir un profesor, pero empecé a tomar las clases y de pronto tomé clases justamente con la profesora de política, de filosofía política. Entonces, nos dejó un trabajo final y dijo, oigan, pues nada más búsquenme para hacer una entrevista personal y de ahí les digo si sí les acepto o no el trabajo para el final. Ah, pues va, entonces ya la busqué y le di mi idea del trabajo y me dice, ah, está buenísimo, yo te puedo dirigir la tesis. Y yo, ah, es que ya tengo director. Me dice, no, pero a ver, esto encaja más con mi proyecto y aparte el que te va a dirigir es, o sea, me dirige a mí, es mi amigo, o sea, va a ser mejor, ¿no? Y es como muy española, muy directa, o sea, cero tema, ¿no? A ver, pues somos todos amigos, colegas. Esto claramente enfoca más con mi tema de investigación y tengo un proyecto de investigación, pues ya está, ¿no? Y Entonces, ese tenía fue razón. tenía razón. Y fue el primer clic académico que hice. O sea, te puedo decir que fue el primero. O sea, como de un conecte con alguien que dijera, sí, esto es una, o sea, este tipo de filosofía se puede hacer, ¿no? O sea, no Digamos, está, se interesó genuinamente en ti como filósofa. exacto. O sea, se interesó en mi proyecto eh, y como yo lo hago, ¿sabes? O sea, yo creo que no nada más hay una sola manera de hacer filosofía. Quizás yo estaba acostumbrado, yo pensaba que solo se podía hacer como de una manera muy erudita, muy como de entender un problema de un autor en específico, que eso está muy bien. Lo demás es más difícil quizás, ¿no? Y también hay muchas maneras malas de hacerlo. Entonces entiendo que siempre tienes que partir de un piso, o sea, una comprensión real de los problemas, ¿no? Y de qué ha dicho Pero tu ¿eso autor. qué significa? ¿Que ya otros hayan dicho cosas? No, o sea, como comprender un poco qué se ha dicho de eso, o sea, por qué a otros autores clásicos les ha parecido relevante, qué discusión hay al respecto. O sea, me parece que también es como mm, un poco, o sea, como respetar un poco a la filosofía, tratando de entender la tradición y entender en dónde está parada. Ujú. Y me parece muy enriquecedor como no descuidar esa parte de comprensión, de entenderlo, de leer muchísimo, de comprender qué se ha dicho, pero a la vez también hay un modo diferente de hacerlo. Entonces, con ella tuve como un clic, o sea, así, impresionante. Entonces ya todo lo movimos como, o sea, como ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Montserrat Herrero. Montserrat Herrero es catedrática actual de Filosofía Política de Navarra. Entonces ya, tal cual como ella lo dijo, aparte me encanta porque es súper directa, súper buena, o sea, buena académicamente, o sea, tiene un súper nivel, sabe perfecto alemán, te puede hablar los textos así, pero a la vez tiene la capacidad de decir, vamos a comprender los problemas que están en el mundo y vamos a ver cómo, y no pasa nada con una tesis que sea interdisciplinar o que sé atender un problema desde distintas perspectivas, o no abordar nada más un solo autor en una tesis. O sea, como que vi que se podía. Y aparte algo serio, algo solventado, algo con beca del gobierno. O sea, a ver, que también te iban a dar dinero por eso. O sea, dices, bueno, pues no es nada más que ella crea que está bien, sino que pues tiene un respaldo, ¿no? O sea, entonces empecé a conocer mucho su modo de trabajo. Entonces ya hice la maestría con ella en un tema de cómo analizar la razón instrumental en algunos autores y me fui también con el doctorado con ella. Y ya, la verdad es que fui muy feliz. O sea, sí me costó muchísimo. O sea, me acuerdo que un capítulo me lo entregó. O sea, sí, me hacía 1000 correcciones, me lo leía todo así, perfecto, y me ponía 1000 correcciones, me decía esto sí, esto no, esto quítalo, esto ponlo. Pero muy bien, o sea, como que creo que confiaba en mí, o sea, creo que sabía que lo iba a sacar, ¿sabes? Ujú. Eh, Y tú en ella, ¿no? sí, no, totalmente. Porque hay unas historias tenebrosas de gente con su tesis y sus...
Sí, yo tuve asesores. mucha suerte, o sea, tuve mucha suerte porque también el primer director que iba a tener es un pan de Dios, o sea, yo creo que también hubiera estado bien, pero quizás no hubiera hecho una tesis, mm, pues no sé, como tan a mi forma de ser, digamos, ¿no? Entonces, creo que salió muy bien con Montserrat ¿Y crees y que, perdón que te interrumpa, tendrá que ver con que fuera mujer o no tiene nada que ver? fíjate que nunca me lo he planteado, ¿eh? Mm, no, porque en general también suelo trabajar muy bien con profesores que son hombres, o sea, ya después me pongo a pensar y también he tenido muy buena dinámica con profesores hombres y también luego hay profesoras mujeres que no, que luego no hay como mucho conecte. Ujú. Más bien creo que fueron muchos motivos, o sea, como desde el tema de investigación, los problemas que a las dos nos importaban, a lo mejor también la forma de ser. Tengo también una relación muy buena con un profesor hombre, que Ujú. también es así, o sea, como muy desenvuelto, muy sin pelos en la lengua. Creo que más bien por la forma de ser y porque nos conectaba el tema de El discusión. tema. Ujú. Mm, sí. ¿Y qué tanto influye a la hora de interesarte por un tema o a lo mejor de cambiar de perspectiva sobre el mismo tema o de decir, ya me interesa otro tema? ¿Qué tanto influye la vida cotidiana? Uy, yo creo que, o sea, son muchas cosas. O sea, yo creo que mm, como que la vida de los filósofos a veces es un poco complicada porque depende mucho del azar, ¿no? O sea, hay veces que tú puedes ser como muy bueno en tu ámbito, pero a veces depende que se abra la plaza, que haya interés en tus temas, que además, o sea, depende de muchas posibilidades. Entonces yo creo que también hay que saber cómo agarrar las oportunidades y ver si te gustan, si te vienen bien, si se adaptan a tu situación vital. En este caso, pues la pudimos tomar tanto Mauricio como yo porque se adaptaban a la situación vital. Incluso también después la decisión porque estuvimos ahí 4 años y medio y luego regresamos a México ya a trabajar los dos en una facultad. eh, También fue porque nuestras situaciones vitales se acomodaban. Ya, y yo creo que sí, o sea, definitivamente tienes que ver en qué momento estás parado para ver qué tomas, qué no tomas y situarte muy bien en qué necesitas en ese momento, ¿no? O sea, sí crecer a lo mejor en tu trabajo, en la comprensión de los temas, en poder tener más una red de colegas que puedan investigar sobre esto, está muy bien, pero también tu familia, ¿no? Si ya tienes hijos y ya tal, pues también eso juega una cosa impresionante. O sea, es un factor clave, ¿no? Que a lo mejor ahí ya tendrás que poner una balanza que, pues, a qué le das prioridad en su momento, ¿no? Y ese es todo un tema. O sea, ver cómo equilibrarlo, creo que ese es el El punto meollo. más complicado. Sí. Y en ese sentido, ¿hay algún tema que hayas tenido que guardar en el cajón? Que digas, uy, me encantaría meterme por aquí, pero no tiene sentido por esto, por esto, por esto, por esto. Mira, te voy a decir muy honestamente, o sea, yo soy una persona que no, o sea, creo que conozco bien tanto las cosas que hago bien como las cosas que no hago tan bien, ¿no? Y también creo que tengo mucha suerte, porque, o sea, sí, a ver, te voy a poner un ejemplo concreto. En algún punto un profesor me invitó a hacer una estancia en la Universidad de Notre Dame, que fue cuando fui hace poco, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, hace 2 años me dijo que fuera, que era una cuestión que necesitaba estar 2 semanas, ¿no? Pero eso fue hace, pon tú, 2 años y mis hijos pues tenían, no sé, como 2 años y un año, una cosa así, ¿no? Entonces pues era muy complicado. Entonces pues sí, o sea, en realidad sí lo detuve, o sea, pude haber ido en ese momento, no fui. Pero lo que sí después hice fue pues decirle, a ver, ¿qué posibilidades hay de que vaya con mi familia? Entonces se pudo adaptar a esa situación, o sea, claramente yo ahorré, o sea, digamos que todo lo que era mis gastos, pues eso sí corría por parte o sea, no propia, pues, y ya lo demás sí corría por mi cuenta o la cuenta también de Mauricio y mía, ¿no? Pero entonces se compatibilizó, o sea, al final sí lo retrasamos 2 años, pero pudimos hacer una estancia más larga, o sea, fue al final de 5 semanas, aprovechada por Mauricio y por mí, y llevamos a los niños y con ayuda para que pudiéramos estudiar. Entonces, por eso digo que tengo suerte, porque, o sea, creo que en otras situaciones me habían dicho, sabes que ya, o sea, no vayas y punto, ¿no? Pero pues se pudo que sí, o sea, que no lo hice en ese momento, sí lo hice 2 años después,
Y como que se pudo todo, ¿no? Porque era estudiar 8 horas diarias, que era la Ujú, idea, pero también tener a mis hijos ahí, que era importante para mí, pues, estar con ellos algunas tardes, dormirlos, que me preparaban el lunch, ¿no? En la mañana y me decían, ¿y cómo te fue? Sí, se comieron todo, y no sé qué. Entonces, fue maravilloso, ¿no? Porque sí fue una forma de compatibilizar. Entonces, sí me doy cuenta que puedo tener las dos. Es difícil, hay que ujú, ver. Pero no nada más hay dos opciones, ¿no? No eso ser la superacadémica y abandonar a tu familia, o dedicarte a tu familia y no y ya abandonar la academia. O sea, creo que hay de las dos. Creo que o sea, que hay que situarte. O sea, yo sí quiero ser o sea, si quiero ser una mamá presente, me encanta estar con mis hijos, me encanta estar con Mauricio, o sea, no lo voy a sacrificar. Y sé que eso, pues, a lo mejor me hará sacrificar situaciones y no ser una top en 1000 cosas, lo sé, pero a la vez estoy bien con eso. O sea, estoy bien con eso porque eso me va a permitir estar más tiempo con mis hijos y estar en estos años que lo necesitan. Entonces, creo que me ha costado, pero al menos eso es lo que queremos tanto Mauricio como yo. O sea, como hacer muy bien el trabajo, estar, o sea, pues sí, o sea, creo que intentamos, no lo que me decían mis mises, ¿no? De que cumple bien y está ahí, o sea, creo que intento hacerlo mejor, pero también con mi familia, o sea, como que no, o sea, descuido otras cosas, pero como mis amigas, ¿no? O sea, creo que hace mucho que no veo a nadie, o sea, pues tengo que sacrificar algo. A Mauricio también, o sea, casi no salimos, ¿no? No tal, o sea, pero bueno, también pienso que es una etapa, ¿no? Están chiquitos los ujú, niños, te necesitan mucho tiempo, entonces por lo mismo, pues el tiempo que tengo, que no hay que trabajar, pues estoy con los niños, o sea, como que no me lo planteo, ¿sabes? O sea, pues voy a estar con ellos, o sea, y es a veces, pues no tan bonito, ¿no? Porque es lidiar con el berrinche, lidiar con tal, pero también eso es educarlos. Y ujú. no ser al berrinche para que también sepan la frustración, o sea, son muchas cosas. O sea, no quiero nada más llegar y como no estuve presente todo el día, pues que ellos simplemente darles todo para que no lloren y entonces van a entender que así es la vida. O sea, no me sentiría bien con eso. Creo que eso sentiría que es un mayor fallo, que a lo mejor que no me acepten un paper o tal. O sea, si veo que Sara no sabe cómo enfrentarse a un problema o que no le digas herramientas, a lo mejor lo hace mal, no importa, todos lo hemos hecho mal, pero no le las herramientas para decir, a ver, o sea, puedo tener un problema y no me voy a caer por eso. Y puede no salir bien alguna situación, pero no por eso no lo voy a hacer frente, no lo voy a superar. O sea, les quiero dar como herramientas para que puedan enfrentar la vida, que no es fácil, y no darles todo ya masticado, digerido, y eso requiere tiempo. Eso no lo va a dar la nana que me ayude, no lo va a dar la suegra que les va a dar todo el amor y todos los dulces, está muy bien, pero no los va a educar así como queremos Mauricio y yo. Entonces eso requiere tiempo, y tiempo de quién, de sus papás. Ujú. Y eso requiere que a veces no lea a Hegel, sino que esté con mis hijos, ¿no? Qué bonito. Entonces, está, sí. Pero sí es un tema, creo que ha sido de los sí es complicado. Yo antes me gustaba viajar, ahora ya no me gusta viajar porque eso implica un montón de logística, tal, ¿no? Pero bueno. Y eh, a ver, no sé cómo preguntar esto, es como doble. ¿Reconoces en Sara y en Sebastián algo de ti, de lo que fuiste como niña, que lo veas así como wow, que te veas en ella y en él, y al mismo tiempo reconoces en ti misma algo de tu madre y de tu padre a la hora de hablar con tus hijos? Ujú. Mira, de Sara a veces me pasa que mm, creo que yo a veces cuando era chica como que medio me dejaba que pasaran cosas, siempre y cuando no fueran muy complicadas, para evitarme problemas y evitar como dificultades. A veces siento que ella hace eso. Pero, por Entonces, ejemplo, ¿ah? No sé, a lo mejor con su hermano, ¿no? Si ya Sebastián está llore y llore por algo y sabe que yo me pongo un poco de malas por una situación así, ya, ¿no? Le da lo que necesita Sebastián. O sea, ni siquiera yo cedo, sino que sé de lo ella, resuelve ella. para que Sebastián deje de llorar y que yo no me enoje, ¿sabes? Entonces, no creo que le toque. O sea, no creo que sea de su tamaño, no creo que sea que lo deba hacer, pero yo también lo hacía. Y digo, no, ¿por qué estoy? O sea, algo estoy haciendo que ella está teniendo que ser la que resuelve los problemas, ¿no? Mm. No le toca, tiene 4 años, o sea, no debería ser Pero así. y es que yo te iba a decir, pues es que es la mayor, pero dices tú también lo hacías y tú eres la menor. Era muy raro, sí, sí era raro, o sea, como que me acuerdo que yo era, o sea, como que si había un problema en mi casa, hacía todo, me echaba la culpa, o lo que fuera, pero lo que yo Ujú. quería es que no hubiera problema, no hubiera gritos, no hubiera llantos, tal, ¿no?
Y a veces siento eso, o sea, a lo mejor ella quiere algo y Sebastián se lo quiere quitar, ella no se lo va a dar, pero ve que se está poniendo la mente tenso y ya, dice, toma, ¿no? Y ya se resuelve el tema y dice, mira, ya, o sea, sí lo quería, pero odio más que esté llorando Sebastián, así que ya, ¿no? Esas Ujú. cosas las veo. Y de Sebastián todavía no alcanzo a ver, la verdad no, no me doy tanta cuenta todavía. Está muy chiquitín. Sí, está chiquito, entonces no. Es enojón, es un poco enojón, a lo mejor como yo, no sé, pero sí. Eh, y de cómo me veo reflejada en mis papás, en mi forma de educar, eh, pues intento, o sea, más bien como que a veces intento ser más parecida a ellos y Mm. como que irme más a las bases, ¿no? Y a no preocuparme por el detalle de, no tires el agua, enojarme si es, o sea, como que eso sí lo tenemos claro en teoría, ¿no? De no nos vamos a enojar si hay un accidente, o sea, evidentemente, pero hay veces que el día a día En la la presión. práctica es otra historia. Claro, entonces como que no, o sea, lo que trato de aparecerme a ellos es en cómo platicar con ellos, en cómo preguntarles cosas eh, importantes, como tratar de que no se dejen llevar por apariencias, tal, pero el día a día es un poco complicado. Entonces, sí, Y creo que en Sara, hablar con ellos. Ujú, dime. Sara está ya en edad de hacer algunas preguntas difíciles de responder. A ver, déjame ver. No, todavía no, así difíciles de responder, no. O sea, a veces se pone a preguntar, o sea, preguntarse cosas del cielo. Entonces es complicado y luego dices que no me quiero ir al cielo, o sea, yo quiero estar aquí con ustedes todo el tiempo. O luego esas cosas de casarse, ¿no? Pero yo no me quiero casar nunca porque quiero estar con ustedes siempre. O sea, como que si esas cosas de cambiar su vida de pronto, o sea, que ya sé que se vaya a ir al cielo o que vaya a vivir con nosotros, le cuesta mucho trabajo. Sí. Entonces, sí, o sea, ese tipo de cosas sí las hace. eh, pero no, o sea, así que me haya como puesto en una situación donde no sé qué decirle, hasta ahorita creo que todavía no. Pero y ahí, en momentos así o en otros momentos, necesitas como un poco desprenderte del rol de filósofa para ser mamá o no. No, creo que no. O sea, creo que mm, no creo que tenga un rol. O sea, no creo que tenga un rol ni como. O sea, no, no me pongo un disfraz cuando llego a la oficina No, de. pero no un disfraz. A ver, es como que, es que yo siempre acabo hablando de mí. Yo creo que mi papá me escuchaba y me sabía escuchar, pero me escuchaba como psicoanalista y me contestaba como psicoanalista, no como mi Ah, papá. ya, ok, ok, ok. Entonces no sé si eso te pasa a ti o si tratas de no hacerlo o si es inevitable o si no te pasa en absoluto. ¿Sí me No creo que explico? me pasa. No. Que no, creo que sí es así como mamá, absolutamente. Y hay cosas que sí veo que ellos o sea, que aunque no queramos, no quiera, ellos, Sebastián y Sara, como que lo traen. O sea, por ejemplo, las palabras, ¿no? A veces, o sea, lo sé porque hay gente que me dice, es que Sara dijo tal palabra, ¿no? O sea, ¿por qué Sí, dice esta sí. palabra, no? O sea, eso es como, o Sí sea, me saber qué, tocó. a ti te tocó, qué Sí. palabra era. Qué no sé, no sé qué, pero no solo palabras, sino como formular alguna idea como, Sara, ¿cuántos años tienes? Ajá. O Sebastián, o sea, cuando estuvimos en Notre Dame, una sobrina fue a ayudarnos a cuidar o sea, fue mi suegra y una sobrina a ayudarnos a cuidarlos. Y como que mi sobrina decía, es que tienen como una dinámica muy chistosa de familia, o sea, como que siempre dicen, escúchame, todos dicen escúchame a sus niveles. Úsame, úsame. Escúchame, exacto. Sebastián, Sara, Mauricio, o sea, todos así como, escúchame. Entonces empezamos a hablar, pero es como mucho de hablar, y los niños están chiquititos, ¿no? Entonces decías, qué chistoso. O luego también los roles, ¿no? Como que todos a veces nos ponemos en plan de mandar, o luego de que, ok, escuchar, pero todos, ¿no? Entonces es una cosa como que no me había dado cuenta. Entonces yo creo que invariablemente mi ser filósofa la tengo por ahí, pero no me siento como que esté como en ese plan cuando hablo con ellos, no. Pero creo que algo, pues sí, está en el ambiente, ¿no? Yo Sí. creo. Ujú. Sí, probablemente tu papá tampoco lo hizo tan deliberado, pero al final también te quiso orientar, ¿no? Que era, era a lo que se dedicaba.
No creo que necesariamente sea algo negativo, por lo menos en ese caso, no, al contrario. Oso, no me había pensado así. Sí, pero claramente estuvo muy cerca de la elección de nuestras carreras, obviamente. Mm. Sí. Y qué decisión tan importante también. Sea lo que te dediques, pero pues sí va a ser de lo que vas a vivir. Sí, sí, yo creo que sí, sí influye muchísimo. Mm. Mm. Oye, Micole, ¿y estás dibujando? Ay, te estoy cortando. Ya, a ver. Mm. ¿Estás dibujando? Estoy dibujando, ¿no? O sea, Ah, estoy no, dibujando. no en este instante, sino Ah, ya, ya, últimamente. ya. No, ya no he dibujado. No, ya. Mm. O sea, como que no había tiempo. Dibujo con mis hijos. Y sí les dibujo cosas que ellos así de, vamos a dibujar una princesa o no sé qué. Pero no, ya no he tenido tiempo de hacerlo, pero sí me encantaría. Lo que quiero hacer son técnicas diferentes. Mm, sí, como utilizar técnicas diferentes de pintura y así, pero no, no he tenido tiempo O sea, de, querrías tomar clases. sí, sí querría tomar Bueno, clases. ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo, sí, yo también Son pienso. etapas, son etapas. ¿Nos puedes contar un poco del libro Migración, Territorio y Fronteras? Sí, ¿Se vale o no? mira, ese fue un, sí, 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 sí. Sí, o no del Ese libro, pero fue del, un del libro que tema. salió, tema, sí. Sí, lo hice con un profesor, un amigo que quiero muchísimo, que de hecho él me ayudó mucho a como, a saber sobre todo qué era un proyecto de investigación y cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, este libro lo bonito es que desde 2017 se gestó la idea, ¿no? Que fue hacer justo, o sea, como preguntarnos acerca de la migración, pero en muchas perspectivas. Entonces hicimos un coloquio, invitamos a gente que habla de este tema, que es lo que te digo que tiene la amplitud de la filosofía, o sea, no nada más invitamos a filósofos, sino de todo enriqueció el libro, ¿no? Historiadores de todo, o sea, gente desde perspectivas bien amplias, porque es un fenómeno que ocurre, que todos vemos y que puedes darle visión desde muchos lados. Entonces hicimos un coloquio y después, fíjate, muchos de los que vinieron eran estadounidenses o canadienses, pero todos prefirieron que el libro se tradujera al español porque decían que como que no había mucha literatura del tema de la migración. En Entonces, también por español. eso, exactamente, en castellano, sí. Entonces, por eso nos llevó mucho tiempo como toda la edición del libro, ¿no? Porque fue pues a traducirlos, revísalos, darles unidad, o sea, sí, llevó como mucho tiempo. Y a la vez también, o sea, como que es un proyecto muy bonito y un libro muy bonito porque tiene atrás muchas experiencias, muchas pláticas. O sea, yo, por ejemplo, la introducción que hicimos Luis Javier y yo, la platicamos toda. O sea, como que él también tiene un estilo de trabajo para escribir con otra persona que es mucho de hablarlo. O sea, casi, casi que las palabras son las de los dos. O sea, no es como tú escribes la primera parte y yo la segunda, sino Como casi casi que transcribir los la dos. conversación, ¿no? Ujú. O sea, hablarlo, entenderlo. Entonces te puedo decir que de ese tema, sin que fuera un tema que estudié en mi doctorado, Ujú, sí fue un tema que creo que pues he pensado bastante. O sea, no te voy a decir, ah, ya soy especialista de tal, no, pero sí he pensado mucho por las conversaciones con él, por las conversaciones en los seminarios. O sea, tuvimos 2 años de proyecto en eso, entonces pues invitábamos a gente que nos hablaba del tema desde diferentes perspectivas. Entonces lo que hicimos fue como recoger pues eso, distintos capítulos de diferentes personas a partir del fenómeno y como que en donde nos quisimos centrar fue como en la parte ética, ¿no? O sea, ¿qué pasa o sea, al final la migración no puede verse nada más como un tema político-administrativo, porque quien está en juego es pues la vida de las personas. O sea, no puedes claro. nada más decir, bueno, hacemos protocolos, hacemos tal y ya está, firmamos este acuerdo, este tratado y ya. Es algo más, ¿no? Entonces, por eso implica también una reflexión ética. Ya con él también había trabajado otro tema que era como de discriminación en los controles fronterizos. También como muy interesante, ¿no? Como ver, a ver, como qué sí se vale, qué no se vale, qué tan éticos o no son los controles, qué tanto toman en cuenta la dignidad de la persona estos controles, tal, ¿no? Entonces ya, con él he trabajado unas otras cosas y en este libro lo que hicimos más bien fue pues editarlo, o sea, como llevar la parte de atrás de qué hacer con este libro y darle unidad y hacer la introducción, ¿no? Que era como esta recopilación de ideas. Entonces, bueno,
Se publicó en este año y justo es eso, como una reflexión ética en torno a la migración. Se reflexiona desde muchas perspectivas, o sea, desde qué hacer, o sea, qué pasa cuando un país no quiere dejar que la gente de fuera entre. ¿Qué Y cuando implicación? dices un país, perdona, ¿te refieres Sí. al Estado, te refieres a la sociedad o te refieres a todo en su Me refiero conjunto? al Estado, o sea, vemos como Ah, términos de Estado. Uno de los problemas que siempre salían cuando habíamos esos temas era precisamente eso, ¿no? O sea, que el Estado tendría el derecho de cerrar las fronteras, de decidir sí o no, qué papel juegan ahí los ciudadanos, qué tal, ¿no? Pero bueno, hablando como en términos generales, ahí hay un problema, ¿no? Porque ujú, de alguna forma el Estado tiene que defender la soberanía de sus ciudadanos, pero también tiene de alguna manera que defender los derechos humanos. Y los ujú. derechos humanos no nada más están de su frontera para adentro, sino que son los derechos humanos en general. Entonces hay una tensión ahí, o sea, como que el tema de migración de entrada te plantea un tema ético importante que es esa tensión. O sea, ¿a quién atiendes? ¿Si a tus ciudadanos desde dentro o también atiendes las necesidades desde fuera? Hay una pandemia, ¿qué haces? ¿La cierras por completo o tal? Ujú, Hay una guerra, hay una sequía, hay un tal, hay gente que tiene que entrar a tu país y no se muere. ¿Qué haces? A lo ujú. mejor esos mismos pues atentarán contra la seguridad de la sociedad, pero se van a morir si no. Ese tipo de cosas, ¿no? Que dices, a ver, ¿qué hacer? Entonces, se plantean como temas desde qué postura tiene que tener el Estado, si el Estado es un agente moral, si tiene o no el derecho de decidir eso, o si los ciudadanos por el hecho de estar ahí ya tendrían derecho de decidir o no quién entra y quién no. Y temas también como, ¿qué pasa ya con la gente que está dentro? Que hay veces que ya hay gente que está dentro y que tiene incluso su pasaporte, tiene incluso pues es un ciudadano de ese país determinado, pero no es Ujú. reconocido. Sí, O no sea, no, tiene oportunidades de trabajo, es discriminado por la ajá, sociedad del país que le cultural, acoge. exacto, o sea, culturalmente no es aceptado, no lo, o habla una lengua diferente y tampoco él mismo se quiere adaptar. Ujú. Y la gente tampoco lo ve como extraño porque pues no tienes el mismo color de piel, no hablas mi misma lengua, tienes costumbres extrañas. Entonces también te vienen, o sea, a mí es de donde me viene mi tema de razón instrumental, ¿no? Como esa, o sea, como el hecho de vernos como extraños, ¿no? O sea, que a veces pues uno instrumentaliza al otro, ¿no? O sea, nada más ves al otro como fines para que te Como la ayude a ti envoltura estás viendo, ¿no? como una envoltura y ya está, ¿no? Entonces, eso como instrumentalizar a la gente, cosificar a la gente, y eso qué implicaciones tiene, las tiene en la discriminación, las tiene en la migración, etcétera, ¿no? Entonces, esa reflexión, o sea, creo que el tema de la migración es que nos puede llevar a mil cosas. Esto es un granito de arena en castellano, con autores que se dedican a esos temas, pero que también para que tengan acceso, pues, a otro tipo de lengua, ¿no? Para hablar de estos problemas y ya son 7 capítulos y son de todo, o sea, como que desde problemas con el calentamiento global, qué hacer con estas personas que padecen de sequías, qué hacer con la gente que ya está dentro, cómo se integra, qué postura tiene que tener el Estado, entonces ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso fue el resultado de ese libro ¿Y que dónde encontré. se puede conseguir este libro? Ese libro en Amazon y también en algunas librerías digitales. Creo que está en Gandhi, en el sótano, en alguna otra, pero hasta ahora solo ¿En en línea. ebook? Ok. Ujú. En ebook me parece que no, pero no estoy segura. Seguro en Amazon. En Amazon y en Gandhi y en el sótano se puede conseguir Ajá. en línea. Micole, ya nos vamos acercando al Sí. final. eh, y para terminar, te quiero preguntar dos cosas. La primera es, ¿qué te pasó en el dedo? Ok. ¿Ya te la contesto o me espero a la segunda? No, contéstamela, si quieres. Pues fíjate que me fui a pintar las uñas. ¿Cómo quedó? No veo. Habla para que se cambie la cámara. A ver, ahí. Ouch. Sí, o sea, no me duele, pero se ve horrible. Entonces, pues, no me parece nada estético. Entonces te pones un parche. Me pongo una curita porque no se Mm, ve que está toda moqueteada, porque vale. aparte las puse apenas el jueves y entonces me gusta tener mis uñas arregladas, esa es la verdad. Mm. ¿Y te encabronas si se te cuartea? Yo hoy me encabroné porque Tara destruyó un sobre que yo anoche lo estaba rotulando cuidadosamente. Lo repetí porque dije, no, aquí tiene una micromanchita, lo voy a hacer otra vez. Y hoy en la mañana Ya, bueno, valió queso y me puse muy muy enojada. enojada. Sí, me Sí. choca, o sea,
porque uno va a ponerse las uñas para que estén arregladas. Y si al siguiente día se te truena, es como, o sea, de que mejor no me hubiera puesto nada, ¿no? O sea, entonces sí me enoja O sea, muchísimo. ¿y tú eras de la que en la semana de la fraternidad se ponía uñas? No, no, eso fue hasta después, ¿eh? Yo cero era así. Mm. Pero así me gusta, pero no he tenido tiempo de ir. Ya hablé, ya reclamé, ya me dijeron, ven cuando quieras, pero no he tenido tiempo de ir. Entonces, en lo que voy, porque me las puse el jueves pasado. Ni una semana llevo, o sea, ¿qué Pero onda? pues puedes aprovechar ese huequecillo y Ponerle ponerle liquid, algo. Ah, pues, sí, por ejemplo. O ponerle un brillito o una carita o un algo moco. así. No, tengo que ir eventualmente, pero bueno, Bueno, ya voy a bueno, ver. y ya la última pregunta, yo no sé, tú me dirás, yo creo que de todo lo que te he preguntado, esto es lo más filosófico, tanto que me tengo que tratar de poner seria para preguntártelo. Adelante. Cole, ¿eres una zanahoria? Ya sabía que ibas a preguntar algo así. No soy una zanahoria. Ya sabía que me ibas a contestar eso. Ok, muy bien. ¿Y el No, acerejé? muchísimas Ese no. gracias. Bueno, también contemplé la posibilidad de terminar con un baile, pero Es demasiado. ya va a ser demasiado para nuestra reputación. Muy bien. No, pues muchas gracias, Cole. No, gracias a ti, colega. Es Estamos un en gran contacto. gusto. Claro que sí. Luego nos echamos un coffee. Sale, ahorita te Algún marco. día, con suerte. Gracias, colega. Vamos a lograr. Bye. Chao.